Casi todos consideran a la exploración sensitiva como la parte más difícil de la exploración neurológica. Requiere una gran experiencia porque es subjetiva. Prácticamente no existe manera de evitar el hecho de que es fundamental la cooperación de la persona para llevar a cabo la exploración sensitiva. Ellos comentarán que perciben o no perciben los estímulos. Los antecedentes son de gran importancia para realizar una exploración sensitiva. ¿Cuándo realizaremos una exploración sensitiva detallada o completa? Cuando el paciente refiera síntomas los cuales nos indicarán que el problema podría ser sensitivo. No siempre estos síntomas serán manifestaciones sensitivas directas. No todas las personas acudirán con el médico mencionando, tengo dormidos mis pies o me arden las plantas de los pies. Pero podrían comentar que tienen problemas para caminar. Y como sabemos que la función sensitiva es importante para la marcha, podríamos sospechar que existe un problema sensitivo que afecta a la marcha. Algunas personas referirán un problema sensitivo. Siento que mis pies me queman por la noche. Cuando me recuesto en la cama, mis pies me molestan. O tengo dormida una parte de la cara. Cuando se realiza la anamnesis de tales pacientes, es fundamental que el médico piense en la distribución y evolución de la enfermedad, lo que nos permite saber cómo iniciar la exploración neurológica, porque de lo contrario podríamos iniciar una exploración neurológica infinita. Podrían requerirse horas y horas, de forma que las características en las que realmente estoy interesado es en la distribución del problema, ¿es simétrico o asimétrico? Las enfermedades simétricas tienden a ser metabólicas, enfermedades sistémicas. Las enfermedades asimétricas con mayor probabilidad tienen una causa estructural como un atrapamiento nervioso. Un buen ejemplo de esto sería el síndrome del túnel del carpo. En segundo lugar, ¿dónde empezó la enfermedad? ¿Inició en los pies, en las manos, en la cara? En este caso se considera un principio muy importante de la neurología, la regla de la longitud. Es una regla totalmente evidente y sin importar a qué región se refiera, es de gran utilidad. Si se consideran las neuronas, las cuales tienen algunas dendritas y axones, los axones transportan información alejándose del cuerpo celular, mientras que las dendritas transportan información hacia el cuerpo celular. Si una persona padece una enfermedad metabólica que afecta a las neuronas, no importa qué neurona sea, ya sean las neuronas del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico, será más sensible a los efectos metabólicos y es más probable que produzca más síntomas mientras más larga sea. Mientras más grande es la célula, mayor trabajo metabólico. Es así de simple. De forma que si se tiene un axón largo, es probable que falle antes que una célula con un axón corto, y a esto se le conoce como la regla de la longitud. Por ejemplo, en una enfermedad metabólica como la diabetes, la enfermedad afectará a las neuronas. Pongamos como ejemplo las neuronas sensitivas de un ganglio de la raíz dorsal. Mientras más largos sean los axones, más rápido fallará la conducción. Y en ese caso se producirán síntomas como en el caso de la neuropatía diabética sensitiva. El paciente podría comentar que tiene sensación urente en las plantas de los pies, porque quizá las dendritas más largas se hayan visto afectadas conforme progresa la enfermedad a lo largo de varios años. Ciertamente no evolucionan con rapidez. Con el paso de los años se afectarán dendritas cada vez más cortas y al paso de un tiempo se verán afectadas las rodillas. Empezarán a afectarse las puntas de los dedos. Después de todo, las dendritas que alcanzan las puntas de los dedos tienen la misma longitud que las que llegan a las rodillas. No observarán a un individuo con afección de las puntas de los dedos hasta que haya afectación al nivel de las rodillas, y más tarde avanzará a los codos. Lo que ya es bastante malo, cuando se ven afectadas las dendritas de esta longitud, se iniciarán los síntomas en el tórax, en la parte anterior del tórax, porque es donde terminan las dendritas, y avanzarán para producir manifestaciones cada vez peores en el tórax. Finalmente se afectarán las dendritas de esta longitud y entonces el paciente percibirá los síntomas en la distribución del nervio trigémino. Para ser preciso, presentarán los síntomas en la porción superior de la cabeza, en la punta de la nariz y finalmente será más y más intensa. Ustedes podrían decir que esto nunca ocurre. ¿Quién vivirá tanto tiempo como para tener una neuropatía diabética de ese tipo? Eso es cierto. Probablemente no se observen casos de neuropatía diabética, pero otros tipos de neuropatías metabólicas podrían producir este tipo de manifestaciones.
La porfiria es un ejemplo. Las enfermedades que no cumplan con la regla de la longitud no son enfermedades de los axones o de las dendritas. No son una enfermedad de las neuronas o del sistema nervioso central y no son una enfermedad del sistema nervioso periférico. Si se valora a un paciente en quien no se cumple la regla de la longitud, el médico debería descartar una posible enfermedad axonal o dendrítica, y más bien podría ser una enfermedad central o un trastorno desmielinizante. Ese es el tipo de información que debe obtenerse cuando se explora a un paciente. Por último, es necesario conocer la evolución de la enfermedad. ¿Qué tan rápido está empeorando la enfermedad? ¿Se inició el día de ayer y hoy ha empeorado lo suficiente hasta el punto que hay parestesias de las manos? Podría ser una enfermedad dendrítica o axonal de rápida instalación, o bien pudo haberse instalado a lo largo de varios años con un patrón de neuropatía diabética. Si es muy asimétrica, afectando primero a una mano y luego la otra, es muy poco probable que sea una enfermedad metabólica. La diabetes no podría diferenciar entre las neuronas derechas e izquierdas. Eso no ocurre. Debe ser una enfermedad local y en ese caso, el médico empieza a pensar en atrapamientos nerviosos. Así que, con esos antecedentes, iniciaremos la exploración sensitiva. Ya se ha realizado la anamnesis y hemos analizado el caso. ¿Es una enfermedad desmielizante, no desmielizante, simétrica, asimétrica, aguda, subaguda o crónica? A continuación se explora al individuo. La exploración sensitiva se divide en dos componentes que se conocen como modalidades primarias. Son los grupos de sensibilidad que incluyen la sensación dolorosa y la sensación térmica, que se conocen como nocicepción, y que se refiere a los estímulos que potencialmente podrían lesionar los tejidos, como el frío o el calor extremos, o bien lesiones por punción. Estos estímulos son transportados por fibras nerviosas desnudas y fibras C, fibras muy delgadas y desmielinizadas que llevan información al sistema nervioso central. Otro tipo de información indica estímulos no nocivos que incluyen la vibración, el sentido de la posición y el tacto, que son transportados por dendritas de grueso calibre y que llevan la información al sistema nervioso central. Yo divido esta información en estímulos nocivos y no nocivos, de conducción lenta y de conducción rápida. Estas son las modalidades primarias de sensibilidad, dolor y temperatura, sentido de vibración, sentido de posición y tacto, que son los bloques que construyen la sensibilidad. El segundo componente del examen sensorial se denomina modalidad cortical, la modalidad secundaria, que se refiere a la capacidad del cerebro para transformar la información en algo que tenga sentido. ¿Puedes decirme qué es esto que puse en tu mano sin observarlo? ¿Puedes decirme si escribí un número en tu mano? ¿Puedes sentirlo? Obviamente esto no es un trabajo que realiza el nervio, pues es la corteza la que realiza el trabajo. Iniciaremos con las modalidades primarias. En tiempos antiguos se utilizaba este aparato para estimular. Solía ser muy útil, pero hoy en día se utiliza poco y se conoce como rueda dentada. Parece un dispositivo medieval de tortura, pero en realidad era un dispositivo muy útil. Tiene puntas y podría aplicarse sobre la pierna o un brazo y podría pedirse al paciente que indique cuándo lo percibe. Con este método puede demostrarse la regla de la longitud. Se observa que para el momento en que la lesión alcanza las rodillas, hay afección de la punta de los dedos. Con este aparato se explora la regla de la longitud. La afectación es perfectamente simétrica y por tanto podría ser una enfermedad metabólica como neuropatía diabética o alcohólica. Además, en otros casos, esta información podría ser de gran utilidad si se sospecha una enfermedad de la médula espinal. Puede explorarse el nivel de sensibilidad en el tronco. Sin importar qué tan mal se encuentra la neuropatía, nunca produce alteraciones del tronco con exploración normal por arriba de determinado límite y anormal por debajo de él. Porque cuando está lo suficientemente mal para afectar el tronco, empezará en la porción anterior y se separará en forma de un árbol de Navidad sobre el tronco, y no con un límite superior o inferior. Si se observa un nivel sensitivo en el tronco por debajo del cual haya manifestaciones anormales y por arriba del cual la exploración sea normal, debe sospecharse enfermedad de la médula espinal. Las mielopatías son el trastorno neurológico más importante que se identifica porque son una situación de urgencia, por ejemplo, una enfermedad metastásica que comprime la médula espinal y que podría poner en riesgo la vida o la debilidad de una extremidad, de forma que debe diagnosticarse con rapidez. Siempre se explora para establecer el nivel sensitivo en el tronco, y este aparato podría ser de gran utilidad, pero no lo utilizaremos. Esto me recuerda que debo aplicarme alcohol en gel antes de tocar a mi paciente.
Ustedes recordarán que hay infecciones por VIH, por hepatitis C, y ya no utilizamos la rueda dentada porque puede transmitir enfermedades de un paciente a otro. Utilizaremos estas pequeñas agujas desechables, que en realidad no están muy afiladas y no son tan eficaces como la rueda dentada, pero son seguras y se desechan al concluir la exploración. Esto es un pequeño alfiler delgado y con él tocaré la piel para verificar la sensibilidad. Puedes sentir la aguja, ¿verdad? Sí. Cierra tus ojos y dime si te toco con el extremo romo o el extremo afilado. Romo afilado. Afilado. ¿Y ahora? Romo. 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 Afilado. Afilado. Romo. Como pueden observar, él me puede decir con gran precisión si era el extremo romo o el extremo afilado. Sin embargo, este no es un objeto afilado y pueden cometerse errores. Por ejemplo, si se explora una zona callosa y se toca con el extremo afilado y no se aplica suficiente fuerza, la persona podría considerar que es el extremo romo. No es una prueba perfecta. Es mejor utilizar la sensación térmica, que utiliza el mismo sistema. Un objeto de diámetro pequeño, el mismo sistema pero sin lesionar a la persona. Un estímulo frío difícilmente podrá lesionarlo, pero con una aguja puede producirse una lesión. ¿Puedes sentir el frío? Sí. ¿Puedes sentirlo con claridad? Sí. Por favor, cierra tus ojos y dime si te toco con algo frío o con algo no tan frío. ¿Frío o no frío? Frío. 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 ¿Esto es diferente? No frío. No frío. 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 Es interesante porque mis manos están frías por la temperatura de esta habitación y tengo dificultades en la exploración. A él le está costando trabajo diferenciar entre el diapasón y mi mano porque mis manos están en realidad muy frías y el diapasón ha empezado a calentarse y no está tan frío. Lo intentaremos una vez más, esta vez con una sensación de frío y esto no está tan caliente, pero no se percibe como una sensación de frío. Intentemos de nuevo, cierra los ojos. No frío. Frío. ¿Tuviste dudas en esta ocasión? Es un poco difícil. Sí, un poco difícil. Puedo verlo, es un poco difícil. Yo no suelo utilizar objetos calientes, aunque con objetos calientes podría funcionar bien, porque no puedo juzgar la intensidad del estímulo y podría quemar a alguna persona. Se requiere de una gran cooperación del individuo y ustedes pueden observar que en ocasiones hay errores. Esto se refirió a la sensibilidad térmica. Ahora continuemos con la sensibilidad a la vibración. Es uno de los aspectos más importantes a valorar y para este propósito utilizaremos un diapasón de 128 ciclos por minuto, el cual proporciona un estímulo directo al hueso muscular, que son los propios sectores musculares. ¿Percibes la vibración? Bien, lo haremos en tu mano. Cierra los ojos. ¿Percibes la vibración? Sí. Infórmame cuando se detenga la vibración. Veremos durante cuánto tiempo puede percibirlo. Según lo percibo yo, el estímulo ya ha desaparecido. Ya se detuvo. Por lo general, yo coloco el diapasón contra una parte de mi cuerpo con fines de comparación. Se pierde casi 10% de la sensibilidad a la vibración cada década después de los 60 años de edad. Yo tengo 64 años y mi sensación de la vibración en la mano es casi igual a la de este joven, casi 30 años más joven que yo. A continuación valoraremos el tobillo. Permíteme sujetar tu tobillo. ¿Sientes esto? Sí. Dime cuando se detenga. Se detuvo. De nuevo lo compararé conmigo mismo. Tenemos una sensibilidad similar. Nuestros propioceptores musculares funcionan bastante bien. Otra prueba que utilizamos a menudo es el sentido de la posición. Voy a mover tu dedo hacia arriba y hacia abajo y sin observar, dime si dirigí la punta de tu dedo hacia arriba o hacia abajo. Cierra los ojos. ¿Hacia dónde lo moví? ¿Abajo? ¿Hacia dónde? ¿Abajo? Yo hago movimientos muy finos. A menudo cierro mis ojos e intento realizar el movimiento más pequeño que yo mismo pueda percibir. Hacia arriba. Él lo percibió de inmediato. Es una prueba muy precisa. Si se colocan los dedos a ambos lados de la articulación, la persona no tendrá un indicio por la presión relativa por arriba y por abajo de la uña. Puede realizarse la misma prueba en los dedos del pie, pero por ahora no tiene objeto que lo haga.
Otra forma de valorar el mismo sistema en las estructuras axiales, en las extremidades, en particular en las piernas, es la prueba de Romberg. Por favor, colócate de pie y mira hacia allá. Mira hacia el frente. Coloca tus pies juntos en posición de firmes y mira hacia la esquina. Me voy a colocar detrás de ti. Estoy observando la tendencia al desequilibrio. Cierra los ojos. Muy estable. Casi no hay diferencia cuando tiene los ojos abiertos o cerrados. Muy bien, siéntate. En la prueba de Romberg positiva a la persona, al poner atención a un objeto distante, empieza a balancearse y más tarde a cerrar sus ojos podría balancearse más e incluso dar un paso. No es necesario que el individuo dé un paso para tener una prueba de Romberg positiva, solo la tendencia. Pareciera que el paciente bailara al intentar que la persona permanezca de pie con los ojos cerrados, y existen problemas en los propioceptores cuando la persona no cuenta con corrección visual. Varias personas confunden la prueba de Romberg con una prueba cerebelosa, pero esta prueba no valora la función cerebelosa, es una prueba para la propiocepción. Romberg la describió en neurosífilis, tabes dorsal, enfermedad que afecta a la propiocepción. Los trastornos de los propioceptores no deben ubicarse necesariamente en el sistema nervioso central. Si no es tabes dorsal, podría ser una neuropatía periférica, espondilitis anquilosante o deficiencia de la vitamina B12. Es una prueba muy sensible, pero poco específica para trastornos de los propioceptores de estructuras axiales. No voy a detectar problemas de propioceptores en las manos, pero si el trastorno de los propioceptores afecta a las piernas o las caderas, la prueba de Romberg será positiva. El síntoma con el que acudirá el paciente es que refiere inestabilidad en la oscuridad o en la bañera. Cuando las personas se encuentran en la bañera y se aplican jabón en el cabello, cierran los ojos y pierden el equilibrio. Muchos comentan que se marean en la bañera. Una prueba de Romberg positiva. Esta prueba debe realizarse cuando se sospeche un problema sensorial con afectación de los propioceptores. Los propioceptores llevan la información obtenida de los usos musculares aferentes al sistema nervioso central. De forma que hemos valorado las modalidades primarias de la sensibilidad: sensibilidad a la punción, térmica, posición articular y sensibilidad a la vibración. El tacto no es de particular utilidad porque es transportado por muchos subsistemas. Una anomalía en el tacto no es de gran utilidad y es muy insensible. No me detengo mucho en el tacto. Si todas estas modalidades están intactas y si la persona tiene síntomas que me hacen sospechar un trastorno sensitivo, entonces analizo las modalidades corticales. El sistema nervioso puede reunir la información que proviene de los diferentes sistemas sensitivos. Por favor, cierra los ojos. Voy a colocar algo en tus manos y deseo que lo sientas. Puedes sentirlo o moverlo como desees, de la forma que creas más conveniente. Intenta decirme qué es. Creo que es una moneda de 25 centavos. Voy a hacerte una pregunta más difícil. Un lado de la moneda tiene una cara y en el otro lado de la moneda hay un águila. Intenta decirme en qué lado se encuentra la cara. Este es el lado de la cara. Es correcto. Abre los ojos. Lo hiciste muy bien. Esto les demuestra lo sensible que es esta modalidad sensorial secundaria o cortical. Significa que los nervios están transportando la información con gran fidelidad hacia la médula espinal, de ahí hacia el tálamo y hacia el lóbulo parietal, de donde su memoria recupera la información que se ubica en los lóbulos temporales. Él reunió toda esta información de forma que pudo decir que es una moneda de 25 centavos. Y además mencionar en qué lado se encontraba la cara. Diferenció entre el lado liso de la cara y el lado donde se encuentra el águila. Una persona sana puede hacer esto bastante bien y no cambia mucho con la edad. Incluso una persona de 80 años puede hacer esto con precisión. Realizaremos otra prueba. Cierra tus ojos. Dame la palma de tu mano. Voy a escribir números en tu palma y por favor dime qué números he escrito. ¿Listo? ¿Qué número fue? 3. Correcto. ¿Y este? 4. Muy bien. ¿Y este? 9. Muy bien.
A eso se le conoce como grafestesia, escribir en la mano de una persona, otra forma de propiocepción. La esterognosia es la capacidad de identificar algo que se le escribió en su mano. Tiene buena esterognosia y buena grafestesia. Si yo puedo escribir en su mano y puede decirme qué fue lo que escribí. Estas son modalidades de sensibilidad cortical. A continuación revisaremos lo que hemos comentado sobre la exploración sensitiva. Depende en gran medida de los antecedentes. El médico debe interesarse en el tiempo de evolución, la regla de la longitud, y si el trastorno es simétrico o asimétrico. Más tarde consideraremos la parte del cuerpo donde existe un problema sensitivo. Utilizando la prueba de Romberg se valoran los trastornos de la propiocepción axiles y después se valoran las modalidades primarias que incluyen el estímulo con objeto afilado, tacto suave, posición articular, percepción de vibración, sensibilidad al estímulo térmico y si todos ellos son adecuados, se valoran las modalidades secundarias que incluyen la grafestesia y esterognosia que en este caso fueron normales.